Hoy, Amazona y Guerrero, te voy a contar la historia real rápida, pero completa de Wonder Woman, porque muchos me están pidiendo una actualización de la historia. Una mujer creada de la tierra misma, bendecida por los dioses, capaz de derrotar a kryptonianos, de herir a Darkseid y de convertirse en la diosa de la guerra. Pero hay un problema. Gran parte de lo que Internet dice sobre Wonder Woman no es del todo correcto. Hoy en Oculto en Themyscira vamos a contar la verdadera historia de Wonder Woman. No solo nombraré su nacimiento en los años 40, hablaré de su legado hoy con su hija Trinity y el All Int. Todo canon. Comenzamos. Wonder Woman fue creada por el psicólogo William Moulton Marston. Debutó en All Star Comics número 8 en 1941. Solo 3 años después de Superman en Action Comics número 1 de 1938. Y 2 años después de Batman Detective Comics número 27 de 1939. Los tres forman la Trinidad de DC. Pero Diana tenía un propósito único. El psicólogo Marston creó un aparato para medir la presión sanguínea sistólica clave para el polígrafo, el detector de mentiras. Creía que las mujeres eran más honestas y eficientes que los hombres. La describió como propaganda psicológica para el nuevo tipo de mujer que debería gobernar el mundo. Y así sus primeros cómics no eran solo acción, incluían secciones educativas sobre mujeres históricas, profesionales, científicas y figuras inspiradoras. ¿Revolucionario? Sí. ¿Alguien se lo esperaba en los años 40? No. ¿Un cómic que era pro visibilidad de la mujer en aquellos años? Sí. El origen canon aparece en All Star Comics número 8 y Wonder Woman número 1 de 1942. Diana es la princesa de las Amazonas, una civilización de mujeres que fue separada del mundo, como ellas llaman, del hombre, a una isla utópica, llamada Isla Paraíso, que luego pasó a ser Themyscira. Huyeron del intento de ser esclavizadas, creando una utopía sin hombres. Hipólita, la reina, quería tener una descendiente, una heredera de su trono, y como ellas eran inmortales no tenían hijos. Entonces moldeó a una figura de una niña que era Diana, y los dioses le dieron vida, fuerza, sabiduría, belleza, entre otros dones. Creció como una amazona única entre todas. Un día Steve Trevor, oficial de los Estados Unidos, se estrelló en la isla. Diana lo encuentra, lo rescata, lo cura y se enamora de él. La reina permitió que una amazona lo devolviera a América sano y salvo. Para que esto sucediera, pues tuvo que haber un torneo entre todas las amazonas, y como Diana tenía esas características tan especiales, pues las superó a todas y fue la encargada de llevarse a Steve. Pero ella se queda para combatir el mal, es decir, Wonder Woman. Para ello le dieron una serie de objetos mágicos: el lazo de la verdad, que obliga a decir la verdad, rompe ilusiones, restaura memorias, protege de magia, los brazaletes de sumisión. Actualmente los de Diana provienen del escudo de Zeus. Desvían balas, energía, y son capaces de retener energía y producir poderosas ondas de choque. Creo que lo pudiste ver en la película de Wonder Woman. Si no lo viste, míralo. O en la película de Batman vs Superman. Capta la energía de disparos, explosiones, ataques, y luego lo puede usar de rebote con ondas de choque.
Te tengo que decir que las otras amazonas también llevan brazaletes que también son poderosos porque también repelen ataques o disparos, etc. Pero la diferencia es que los de las demás amazonas evolucionaron a partir de los grilletes que les pusieron al intentar esclavizarlas. Un tipo semidios llamado Hércules que las invadió. Ahora se convirtieron en un símbolo y en un recordatorio de que nunca más deben someterse ante nadie. Y ese es el motivo de por qué todas las amazonas deben llevar siempre sus brazaletes. La tiara de Wonder Woman funciona como un boomerang si lo lanza. Es como un arma. Es afilada y es capaz de herir a kryptonianos. Siempre se ha dicho que su espada es capaz de partir o de cortar un átomo. Forjada en el Olimpo y ha herido a Darkseid. En el mundo del hombre, como lo llaman las amazonas, adopta el nombre de Diana Prince. Y también posee su clásico avión invisible. Y sí, Diana es una de las más fuertes de DC. Fuerza para levantar montañas, comparables a Superman, Shazam o Martian Manhunter. Empató con Shazam, derrotó a Supergirl. Tiene super velocidad, es invulnerable al fuego, curación divina, agilidad, resistencia, sabiduría divina, intelecto nivel genio, sentidos mejorados, mejor luchadora de DC según Batman y según muchos otros. El vuelo. No siempre pudo volar. En la Edad de Oro solo saltos. Igual que Superman. Y esto es una curiosidad que pocos conocen en la historia de DC. Al principio Superman y Wonder Woman solo podían recorrer distancias significativas con poderosos y grandes saltos. En la Edad de Plata esto cambió. Diana usaba corrientes de aire para desplazarse, hasta que desarrolló el don del vuelo. Diana tiene muchos poderes adicionales, pero uno que es un secreto es que sus brazaletes retienen su verdadero poder. Quítalos y entra en modo berserker. Y es una de las razones de por qué los suyos son distintos a los del resto de las amazonas. Sus villanos. Enfrenta a dioses, monstruos, humanos, alienígenas o lo que se le ponga delante. Entre muchos tenemos a Cheetah, amor y odio. Ares, mentor y traidor. Circe, la bruja eterna. Doctor Psycho, una mente rota. Maxwell Lord, el manipulador. Fishborn, el hijo oscuro de Zeus. Baronesa Van Hunter, una de sus primeras enemigas. Doctora Poison, Silver Swan, Decay, hasta Superman bajo control mental. Y podría seguir entre villanos de toda índole. Muchos de ellos están directamente ligados a la mitología o a la magia, lo que hace que el mundo de Wonder Woman sea uno de los más únicos dentro de DC. Un gran cambio se produce en el 2011 con los New 52. DC reinicia y Diana ya no es de arcilla, es hija carnal de Zeus e Hipólita. Tradicionalmente se le llama semidiosa, pero algo que todo el mundo pasa por alto es que en DC las amazonas son mujeres con nivel sobrenatural, no son simples humanas. Así que un hijo de Zeus y la reina de las amazonas da como resultado una deidad y no solo una simple semidiosa. Derrota a Ares, se convierte en diosa de la guerra. Sale con el Superman de esa realidad, pareja poderosa y muy peligrosa. En esta etapa se confirma que los brazaletes contienen todo su poder. En el 2016, con la nueva era de Rebirth, con Greg Rucka, Diana tiene dos memorias, la de los New 52 y la memoria clásica. Casi se vuelve loca. Se recuperan personajes como Ferdinand,
que junto a su lazo descubre el engaño. Ruka en sus números impares busca la verdad y en sus números pares el año 1 de Wonder Woman reescrito. Te lo recomiendo. Es muy interesante de leer esta etapa de Ruka. Son unos 20 números más o menos. En él se recupera ante Steve Trevor como primer amor. Y han pasado muchas cosas desde el universo Revir, pero te cuento lo último. En el 2024 al 2026, con la era All In, Diana esculpe una hija llamada Lizzie o Trinity, de arcilla, como ella misma. Confronta al villano El Soberano y al gobierno de los Estados Unidos. Libera a un viejo enemigo de la Edad de Oro llamado Mouse Man y muchas cosas más. En el 2026, el equipo con Trinity adulta versus Amenaza Siniestra. También se canoniza a Hipólita como la Wonder Woman de la Segunda Guerra Mundial. Y más, porque si te lo cuento todo, como decimos, en mi tierra me voy a hacer la picha un lío. Y de aquí no salimos hoy. Y te he dicho lo que más o menos nos trae la configuración de Wonder Woman actual. Lo que sí voy a hacer es intentar recomendarte algunos títulos para poder entender a la Wonder Woman moderna. Y hay que empezar por Wonder Woman de Josh Pérez, su renacer post-crisis. Luego dos números que a mí me encantan, que es de Iquetella de Ruka y El Espíritu de la Verdad de Paul Dini y Alex Ross. Son dos historias autoconclusivas que te ayudarán a conocer la psicología de Diana. Luego de los New 52, te puedo recomendar la etapa de Azzarello, la era Revir, principalmente la época de Ruka, como te dije anteriormente, los 20 primeros números. Tengo que recomendarte la controversial etapa de Tom King, serie actual desde el 2023. También tengo que meter en esta lista Absolute Wonder Woman de Kelly Thompson a partir del 2024. Es una versión alternativa, nueva y fresca que te engancha y pertenece a un universo llamado Absolute. Wonder Woman Dead Heart es una distopía. Nos muestra una apasionante historia del futuro remoto de la Tierra y de Diana. Y podría recomendarte más. No quiero que creas que esto es oro y lo que se queda en el tintero lo malo. Es simplemente lo que me vino a bote pronto. Quedan muchos autores como Jiménez, Deodato, Loebs, Simone, Men y muchos otros más. Después de casi 85 años, Wonder Woman no es un personaje, es un espejo. Muestra que puede ser fuerte sin perder ternura, que puede ser diosa sin dejar de ser humana, que puede ser amiga de Superman y seguir siendo la que gana. Porque cuando el mundo se quiebre no será Batman quien lo salve ni Superman, será ella la que nació de arcilla, se hizo de hierro y ahora es leyenda. Gracias por estar aquí. Si este canal existe es por ella, por Diana, por la que nunca se rinde. Suscríbete, dale a like, comenta. ¿Qué versión de Wonder Woman te gusta más? ¿La de arcilla, la semidiosa, la que ahora mismo está rompiendo el Olimpo? Nos vemos en el próximo vídeo y recuerda, Themyscira no es solo un sitio, es el lugar oculto donde las leyendas nunca mueren. Hasta siempre, amazonas y guerreros de la tierra. Adiós. En la isla donde el sol siempre brilla, amazonas de poder, su gloria destila. Diana, la princesa en cada enfrentamiento. En Themyscira su fuerza es ley, su canto. Héroes que surgen, un cosmos de mito.
Temesquira. Wonder Woman escribe la saga en su era. Alex, el fan más devoto, suscríbete ya, oculto en Temesquira.